¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a conversar acerca de los Fair Value Gaps. Vamos a hablar de qué es un FVG, cómo lo podemos detallar en el gráfico, cómo podemos usarlos al momento de operar y por último vamos a hablar acerca del patrón de entrada ICT 2022. Fíjense que por acá, por este lado, tengo la teoría acerca de qué es un FVG, cómo se ve en el gráfico y cómo podemos usarlo al momento de operar. Ahora, ¿qué es un FVG? Son huecos de liquidez que actúan como un imán para el precio y que tienden a rellenarse. Técnicamente se les conoce como desequilibrio o ineficiencias del precio. ¿Cómo se ve en el gráfico? Es un patrón de 3 velas consecutivas en el cual se crea un hueco, es decir, un gap, entre la primera y la tercera vela. Ahora, vamos a pasar un ejemplo, ¿ok? De cómo podemos verlos en el gráfico. Fíjense algo, vamos a hacer un ejemplo alcista y un ejemplo bajista. Tenemos nuestra primera vela alcista, tenemos otra vela alcista y por último tenemos una tercera vela. ¿Qué dice acá? Es un patrón de 3 velas consecutivas en la cual se crea un gap entre la primera y la tercera vela. Fíjense algo, chicos. Acá, en este espacio que existe entre la primera, ¿ok?, que sería esta, y la tercera vela, que sería esta, tenemos un hueco acá que lo vamos a denominar gap. Fíjense acá cómo tenemos entre la primera vela y la tercera vela un hueco. Esto es lo que nosotros vamos a denominar como FVG, ¿ok? Esto sería un FVG alcista, ¿ok? Y un FVG bajista sería lo mismo, pero al contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una vela bajista acá, segundo, una vela que le sigue y por último otra tercera vela. El espacio que se forma entre la primera vela y la tercera vela, que es este que está acá, nosotros lo vamos a denominar como FVG, ¿ok? Ahora, esto es cómo podemos detallarlos en el gráfico. ¿Y cómo puedo usarlos a la hora de operar? Primero que todo debemos identificar en qué zona están situados estos FVG. Nosotros buscaremos compras en FVG situados en zona de discount y cortos, es decir, ventas, en FVG situados en zona premium. Recuérdense que esto es básico, pero muchas veces se olvida. En muchas ocasiones nosotros podemos tener una tendencia, ¿ok?, ya sea así, así, luego el precio hace esto y hace este movimiento a la baja. ¿Qué ocurre? Nosotros acá vamos a detallar dónde tenemos nuestro mercado premium, ¿ok?, y nuestro mercado de descuento. Entonces, en este ejemplo que les quiero realizar, voy a trazar esta herramienta, vamos a cambiarlo acá. Ok, la zona premium, ok, por así decirlo, es del 50% hacia arriba y la zona de descuento es del 50% hacia abajo. Entonces, la idea de esto es que nosotros, como dice este ejemplo, si nosotros queremos vender, ¿ok?, a través de un FVG, tenemos que buscarlo en alguna zona premium, es decir, del 50% hacia arriba, en todo este rango de acá hacia acá. Entonces imagínense que de repente el precio comienza a realizar un cierto retroceso, ¿ok? Y por esta área más o menos nosotros tenemos lo que viene siendo nuestro FVG. Vamos a colocarlo alrededor de esta área, por acá. ¿Qué ocurre? Nosotros estaríamos buscando que el precio vuelva a nuestra área premium, ¿ok? Y aquí es cuando ya podemos ejecutar nuestra orden a través de este FVG, ¿ok?, que se encuentra en zona premium. Ahora, recuérdense que el mercado es fractal. Por ende, nosotros lo podemos trabajar en cualquier temporalidad. Puede ser una temporalidad diaria. Si te gustan las entradas swing, puedes trabajarlo en 1 hora, 15 minutos, 5 minutos. O sea, esto que está acá o esta teoría que estaremos aplicando, pues se puede trabajar en cualquier time frame. Ahora, ya que sabemos qué es un FVG, cómo lo puedes detallar en el gráfico, cómo los puedes utilizar al momento de operar, vamos a hablar de algo muy importante, ¿ok?, que vendría siendo el patrón de entrada ICT 2022. Hay ciertas reglas, ¿ok?, que se deben esperar para poder ejecutar este patrón.
Y lo más importante, o lo que yo les quiero recomendar a ustedes, es que puedan hacer backtesting de todo esto que yo les estoy enseñando acá. Así ustedes van a tener la posibilidad de comprobar si realmente el patrón funciona o no, ya que todos tenemos distintas modalidades de operar, todos vemos el mercado de manera diferente. Sin embargo, al momento de que ustedes hagan backtesting, pues esto los va a ayudar a tener seguridad al momento de ejecutar este patrón. ICT habla acerca de 3 reglas, ¿ok? Que ustedes deben saber antes de ejecutar el patrón. Fíjense algo, estas son las 4 reglas del patrón ICT 2022. Regla número 1 es que el precio haya tomado la liquidez, aquí me equivoqué, la liquidez más cercana, ¿ok? En forma de buy side liquidity o sell side liquidity. La regla número 2 sería, después de haber tomado liquidez, debes esperar que el precio haga quiebre y cambie de estructura. Esto lo vas a ver de una forma muy brusca, de manera de que forme nuestro FBG. La tercera regla sería, una vez que se identifique el FBG, lo marcas en tu gráfico y solo debes esperar que el precio regrese. Y por último sería, una vez que el precio toque ese FBG en el Open, puedes tomar la entrada. Fíjense algo, chicos, vamos a ir a un ejemplo didáctico bastante sencillo. La regla número 1, que el precio haya tomado la liquidez más cercana en forma de buy side liquidity o sell side liquidity. Vamos a suponer que estamos ante una tendencia alcista, ¿ok? Y nosotros tenemos este rango de precio, donde tenemos buy side liquidity por aquí y sell side liquidity por acá, ¿ok? Ese rango puede ser en time frame de una hora, en cualquier temporalidad, ¿ok? Entonces, por acá tenemos lo que sería la buy side liquidity y por acá tenemos lo que es la sell side liquidity. Entonces, ¿qué buscamos? Que el precio tome la liquidez más cercana. En este caso, en este ejemplo en particular, vamos a ponerlo de esta manera, el precio realiza esto, lo que viene siendo este típico higher low, luego el precio pasa por encima de la buy side liquidity, ¿ok? Y después de que el precio haya tomado la liquidez, ustedes deben esperar que el precio haga quiebre y cambie de estructura. Entonces, en el segundo paso, ustedes deben esperar que el precio haga quiebre, ¿ok? Y cambio de estructura, que acá se confirma el cambio de estructura. Y una vez que nosotros visualizamos este cambio de estructura de manera muy brusca, nosotros vamos a buscar el FBG en esta área de acá. Es decir, vamos a suponer que el FBG se forma acá y ya estaríamos cumpliendo los 3 pasos. Vamos a repetirlo. Paso número 1, que el precio haya tomado la liquidez más cercana en forma de buy side liquidity o sell side liquidity. En este caso el precio toma la liquidez de la buy side, que sería este máximo de acá. Luego tenemos el segundo paso, que después que el precio haya tomado liquidez, debemos esperar que haga quiebre y cambio de estructura. Fíjense que aquí el precio pasa por debajo de este antiguo mínimo, generando el quiebre de estructura. Y ya que este quiebre de estructura es de una manera muy rápida, nos va a formar lo que es nuestro FBG. Ahora, ¿qué es lo que debemos esperar? Que el precio regrese al FBG y vamos a colocar nuestra entrada en lo que viene siendo ese Open del FBG. Algo muy importante es lo siguiente. En muchas ocasiones me suelen preguntar dónde ubicamos el stop loss. Ok, hay 2 opciones para ubicar el stop loss. Sin embargo, la que yo suelo utilizar es el stop loss por encima del FBG creado. ¿Okay? En muchas ocasiones he visto otras personas colocarlo por encima del último swing high, también es totalmente válido. Sin embargo, esto es un patrón donde nosotros al momento de buscar nuestro take profit siempre lo vamos a ubicar al siguiente punto de liquidez, es decir, a la liquidez más cercana. Por ende, no es un patrón que les va a dar un 1 a 10, un 1 a 15, un 1 a 8. Normalmente este patrón suele dar ese 1-2, 1-3 bastante rápido, ¿ok? Y nosotros vamos a ubicar siempre nuestro target al siguiente punto de liquidez. Entonces por eso yo intento ubicar el stop loss, ¿ok? Por encima del FBG para tener un riesgo-beneficio un poco más
amplio, es decir, es que me pueda dar S12, S13, sin necesidad de yo tener que ubicar el stop loss por encima del último máximo, ¿ok? Ahora, es importante, ¿ok?, que siempre esperes los primeros 3 puntos, acá las primeras 3 reglas, antes de ejecutar este patrón de entrada. ¿Por qué son muy importantes estos 3 puntos? Porque no siempre el precio, después de tomar liquidez y quebrar, les va a formar un FBG. Puede que les forme otro PDA, por ejemplo. Puede ser un breaker, un mitigation, un order block. Pero en este caso no estamos hablando de ello, estamos hablando de los FBG. Entonces, por eso la señal más importante en este patrón es cuando les forme el FBG, ¿ok? ¿Qué podemos sumarle a este patrón de entrada? Y es lo que viene siendo los horarios operativos. ¿Qué quiero decir con ello? Pues acá podemos agregarle, para aquellos quienes han visto, lo que viene siendo los horarios operativos. Estamos hablando de London Kill Zone y New York Kill Zone. Vamos a tener mucha más probabilidad de que se desarrolle este patrón en estos horarios operativos. Así que dicho esto, pues vamos a pasar a la parte gráfica para mostrarles ejemplos en distintas temporalidades. Fíjense algo, chicos, ahorita estamos en el par de divisa AUD JPY en el time frame de 1 minuto y acá les voy a mostrar múltiples ejemplos acerca de este patrón de entrada. Fíjense algo, en este ejemplo en particular, el precio en 5 minutos venía de la siguiente manera: creó este impulso, creó este retroceso y creó un impulso más alto. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Que el precio tomó en este caso lo que es la buy side liquidity, que sería el primer paso, la toma de liquidez. Luego tenemos el cambio de estructura, que en 5 minutos el quiebre está acá. Sin embargo, en la temporalidad de 1 minuto tenemos el quiebre alrededor de esta área, ¿ok? Acá vamos a desactivar el imán. ¿Y qué nos forma? Ese movimiento veloz y nos crea el FBG. Entonces tendríamos paso 1, toma de buy side liquidity, paso número 2, quiebra de estructura, y paso número 3 sería la formación, ¿ok?, de nuestro Fair Value Gap. ¿Ok? Entonces tenemos paso 1, paso 2, paso 3. Al momento que tenemos el paso 3, nuestra entrada la vamos a colocar siempre en el open de este FBG. Fíjense que el precio tiene la primera vela, la segunda vela y la tercera vela. Una vez el precio forma esto, incluyendo el quiebre de estructura que está acá, la toma de liquidez de este máximo que es buy side liquidity, nos forma el FBG y nuestro stop loss lo podemos ubicar por encima de nuestro FBG. Fíjense que acá tenemos 3.3 pips, 3.4, 3.5, alrededor de esto. Y nosotros vamos a apuntar hasta el siguiente punto de liquidez. Ahora, en el rango de 5 minutos, que es este que tengo a la derecha, la liquidez más cercana al precio era este mínimo que está aquí. Si visualizo esto en este time frame, era este mínimo de acá. Sin embargo, al visualizarlo en time frame de 1 minuto, nosotros podemos tomar parciales o colocar nuestro take profit en los siguientes mínimos, como este de acá, ¿ok?, este de aquí, este de acá y este de aquí. Tenemos 3 puntos mínimos en los cuales podemos visualizar. Sin embargo, fíjense que aquí todavía no tenemos ni 1 a 1, por ende no nos compensa. Acá ya tenemos casi el 1 a 2. Y aquí tenemos lo que vendría siendo alrededor de 1 a 2.91, más o menos. Entonces, fíjense que este patrón no es algo que les va a dar muchos beneficios, como les dije con anterioridad. Es decir, no vamos a ir por 1.10, ni por 1.15, ni por 1.20. Simplemente vamos a ir por 1 a 2, 1 a 3, ya que esto se trata de un cajero automático, literalmente. Entonces, si visualizamos esto en M1, ¿ok?, voy a pasar al time frame de M5 para que lo puedan interpretar de otra manera. Ahora, estando en el time frame de M5, ¿ok?, visualicen lo siguiente: el precio toma la liquidez más cercana, ¿ok?, que es esta que está acá. El precio genera el quiebre de estructura acá, ¿ok?, y le forma el FBG aquí. Tenemos esta primera opción. Si se fijan, un FBG bastante pequeño, tenemos el quiebre de estructura,
Una vez el precio pasa por debajo, confirma, retestea con esta vela y acá tenemos nuestra entrada. Ahora, en el time frame de M5 tenemos este punto de liquidez, tenemos este punto de liquidez y por último tenemos este punto de liquidez. Si nosotros aprovechamos este punto de entrada, acá justo allí en el open, nuestro stop loss lo podemos ubicar por encima del FBG, sin embargo también podemos ubicarlo por encima del swing high o swing low, dependiendo de tu posición, ¿ok? En este caso pudiese asumir un stop loss por encima de esta área, ya que estoy entrando con el FGM5. Ahora, pudiese apuntar a esta zona de liquidez, a esta segunda zona de liquidez o a esta tercera zona de liquidez. Y si se fijan, el riesgo-beneficio aumenta un poco. Ahora, si te perdiste esta entrada, ¿ok? Porque puede ocurrir que no hayas tomado el FBG, espera pacientemente, ¿ok? Que se te forme otro. Ahora, ¿cómo podemos detallar esto? Fíjense que siguiendo la acción del precio, una vez que el precio tomó toda esta liquidez de acá, ¿dónde nos crea otro FBG? Aquí, en esta área de acá. Entonces, aquí tú puedes aprovechar también esta área para entrar y tomar una siguiente posición. En este caso, el FBG lo forma acá, ¿ok? Con un stop loss relativamente corto, alrededor de 5 pips. Y si buscamos el siguiente punto de liquidez, que es este de acá, tendríamos un 1 a 2, más o menos, 2.7. En este caso, este trade dio 1 a 4, ¿ok? Ahora, me gustaría pasar a lo que viene siendo otro ejemplo para que ustedes puedan visualizar y seguir practicando esto conmigo. Fíjense, acá el precio hizo una toma de lo que viene siendo este punto mínimo, ¿ok? Luego acá tenemos lo que viene siendo el quiebre de estructura, ¿ok? Acá, aquí y aquí, ya, que tengo el imán encendido. Acá tenemos el quiebre, el precio pasa por encima, por ende tenemos una primera vela, una segunda vela y una tercera vela. Acá se genera el quiebre, ¿ok? De este último máximo. ¿Qué nos crea el precio? FBG, bastante pequeño, creo que lo pueden visualizar allí. Vamos a poner un poco más de color. ¿Y dónde colocamos o ubicamos nuestra entrada? Pues en el open del FBG con el stop loss por debajo, puede ser por debajo del mínimo o por debajo del FBG. En este caso, con esta mecha nos hubiese sacado. Para este ejemplo, aplicaría por debajo del mínimo, alrededor de 8 pips. Y al siguiente punto de liquidez, ¿cuáles serían? Tenemos este de acá, tenemos este de acá, que si se fijan lo tocan, y por último tenemos este punto de liquidez acá arriba. Ahora, tenemos un primer riesgo-beneficio de 1 a 1.59, tenemos un riesgo-beneficio de casi 1 a 3 y por último 1 a 3.23. En estos casos, yo hubiese apuntado claramente a este, ¿ok? O al siguiente, que sería esta área de acá. Pero si se fijan, el precio toca el FBG y comienza su recorrido alcista, que de hecho más nunca vuelve a esta área, ¿ok? No vuelve a venir a esta área ni lo toca. Sin embargo, el precio fue reaccionando a otros FBG, como por ejemplo este que tenemos acá, bastante pequeño. Acá el precio, fíjense cómo vuelve, rechaza y sigue su movimiento. Ahora, me gustaría pasar a otro ejemplo, y el último ejemplo, que sería el siguiente. Fíjense cómo el precio en la misma temporalidad toma lo que viene siendo esta liquidez de acá, ¿ok? En este caso aquí igual a este punto mínimo. Sin embargo, ustedes pueden visualizar que acá se toma lo que viene siendo la buy side liquidity. Luego acá tenemos lo que viene siendo el cambio de estructura, ¿ok? ¿Y qué nos forma el precio? FBG. Al momento de que nos forma el precio, el FBG lo tenemos acá, fíjense, toda esta área aquí. El precio impulsa, retrocede al FBG, ¿ok? Lo llena en su totalidad, colocaríamos nuestra entrada en el open, el stop loss lo podemos ubicar en este caso por debajo del mínimo aquí, porque a su vez acá también tenemos lo que viene siendo un order block bullish, ¿ok? Que claro, estamos hablando acerca del patrón y no enfocarnos en el order block. Sin embargo, ¿cuál sería nuestro siguiente punto de liquidez? Esta área de acá. Entonces, si tomamos nuestra entrada, ¿ok?
con este tipo de stop loss y este tipo de take, estaríamos hablando de que es un trade casi 1.5, no llega. Sin embargo, podemos visualizar que tenemos a nuestra izquierda, ¿ok? En este caso, pues no hay mercado. Sin embargo, si buscaríamos el 1-2, 10 pips de stop loss, buscando 20, pues acá lo tenemos. El precio quebrando por encima de nuestro máximo anterior. Ahora otro ejemplo y último ejemplo ahora sí. Fíjense cómo acá el precio también toma liquidez, quiebra estructura, ok, no forma el FBG acá en esta área. Y si se fijan en el mismo escenario, entrada en el open, stop loss puede ser por debajo del swing low en este caso, apuntando el máximo aquí, pues nada, el precio todavía no ha llegado. Sin embargo, el riesgo-beneficio es bastante corto, ¿ok? Yo les recomendaría que busquen riesgo-beneficios como mínimo 1 a 2 para que puedan sacarle provecho a este tipo de patrón. Y si me adentro, ¿ok? En una temporalidad un poco más baja, quizás M1, en lo que está ocurriendo en el mercado actual, pues de seguro consigo algo acá. Fíjense aquí. Vamos a eliminar esto y vamos al último ejemplo. El precio toma liquidez, ¿ok? De esta buy side liquidity. El precio hace ruptura de este mínimo acá, bastante corto, este mínimo de aquí. El precio nos forma el FBG en donde, acá, capaz no lo puedan notar porque es bastante pequeño. Y allí podemos tomar nuestra entrada con un stop loss mínimamente corto de alrededor de 2.5 pips, buscando 6 o 7. En este caso, si lo visualizas de esta manera, pues tienes la liquidez cercana acá. Y por último tienes este punto de liquidez acá abajo, que si se fijan el precio ya lo tomó. Entonces, claro, un stop loss de 2 pips buscando 20, esto es casi un trade 1 a 5, si no me equivoco, o 1 a 10. No, 1 a 5, 1 a 5, exactamente. Aquí tendríamos casi un 1 a 5. Ahora, si no reconoces este FBG que está acá, pues fíjate cómo el precio acá también te da otra entrada, ofreciéndote quizás un stop loss un poco más amplio, aquí, alrededor de 3 pips, pero ya buscas este punto de liquidez, ¿ok? Fíjense que acá el precio vuelve, lo rellena en su totalidad, después el precio vuelve a reaccionar en este FBG de acá y así sucesivamente ha ido esta caída. Así que bueno chicos, esto fue todo por hoy. No olviden de darle like, suscribirse y compartirlo con las demás personas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.